Hoy viajaremos a una historia que heló la sangre de Guatemala hace casi 80 años. Un caso que no solo estremeció a las familias, sino que marcó un antes y un después en nuestra justicia. Prepárense porque hoy hablaremos de José María Mikuláš, considerado el primer asesino en serie documentado de nuestro país, y de los extraños sucesos que siguieron incluso después de su Era 1946. Guatemala vivía una etapa de relativa calma tras la Revolución de Octubre de 1944. Las calles de la ciudad capital, Misco y la antigua Guatemala eran lugares seguros, donde las familias podían salir a caminar sin miedo. Pero entre febrero y mayo de ese año, algo oscuro comenzó a tejerse en las sombras. Un día, los niños comenzaron a desaparecer. Las familias buscaban desesperadas, pero lo que encontraban era una pesadilla. Barrancos y matorrales, con las manos atadas. Según el criminalista Ricardo Mendoza, el modus operandi era encontrar a los menores cerca de barrancos. Los convencían de acompañarlos para mostrarles conejos y cuando los niños se agachaban, los dominaban con fuerza, los ahorcaban con lazos o cables, les abusaban y los Entre las víctimas se contaron Enrique Sacticuiuch de 14 años, Óscar Emilio López de 12 años, César Augusto Wolfovich de 13 años, y otros como Francisco Juárez y Jesús Galeano Ortiz, un sobreviviente de 8 años que testificó. Ese sobreviviente describió cada detalle: la cojera, el rostro, el tono de voz, e incluso cómo era el proceso de sus ataques. Con esa información, la policía creó un retrato hablado y dio toda esta información a la población. Según versiones extraoficiales y testimonios transmitidos con los años, lo que más causaba era un momento particular. Mientras las víctimas comenzaban a perder la vida, el cuerpo se tensaba por la falta de aire y el esfínter se contraía. Ese instante, se dice, era el clímax de sus. Era un placer tan como incomprensible. El retrato hablado se difundió rápidamente, en periódicos, en volantes y en la voz de la gente. La ciudad entera sabía a quién buscar. Y fue así como una anciana, al verlo caminar por la calle, lo reconoció y no dudó en avisar a las autoridades. El 26 de abril de 1946, la policía arrestó a José María Mikuláš Bux, un joven de 21 años originario de Parsicía, Chimaltenango. Junto a él cayó su primo, Mariano Macu Mikuláš, acusado de ser su cómplice en algunos crímenes. Al menos 15 jóvenes habían sido sus víctimas. Mikuláš, hijo de padres pobres y abusado por su padrastro desde los 5 años, mostró signos de sociopatía según análisis psicológicos. Durante el interrogatorio oficial, Mikuláš confesó aberraciones que revelan su mente perturbada. La siguiente entrevista fue el 27 de abril de 1946, entrevista realizada por un oficial asignado al caso. Esta entrevista fue sacada de la Hemeroteca Nacional y de Archivo de Tribunales. Se recomienda discreción. Tu hermano también los. Sí, pero a él le gustaba ya que estaban muertos. Sobre los cadáveres. Sí, vos también se los hacías a los patojos. Yo no. ¿Por qué? ¿No te gustó? Porque ya no se mueven. Días después de su captura, el 28 de abril de 1946, se llevó a cabo esta entrevista. ¿Y no le dan lástima a los patojos? ¿No tiene remordimiento? Ahora sí, ¿pero para qué? ¿Y en el momento de matar, experimentaba algún placer? No, era como una cosa natural, sin importancia. ¿Sabe la pena que le guarda? Sí, me van a joder. Y no teme a la muerte. ¿Qué se va a hacer? Tengo que pagar, solo Dios sabe tal vez mi destino. Pero también a Mariano deben matar, porque él fue el que me perdió y es peor que yo. Estas confesiones solo avivaron la indignación del pueblo.
La furia era tan grande que el presidente Juan José Arévalo impulsó la ley Mikuláš, que permitía acelerar procesos judiciales para delitos atroces. En menos de 3 meses, entre mayo y julio de 1946, Mikuláš fue condenado a por 2 crímenes probados, evitando apelaciones legales. El 18 de julio de 1946, en la pared del Cementerio General 24 calle Zona 3 de la ciudad de Guatemala y ante miles de personas, fue fusilado. Para muchos, ese día la justicia había hablado. En sus últimas horas, se registró esta conversación. ¿Y no te dan lástima los niños que matan? ¿No tiene remordimientos? No. ¿Quiere decir que no estás arrepentido de lo que hiciste? No. ¿Qué sentías al matar? Rico. ¿Te gusta? Sí, pero solo a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque es más fácil, los grandes se defienden. En su ejecución, gritó ante la multitud que solo había matado a 4, culpando a Mariano por el resto. Mientras José María Mikuláš enfrentó la muerte, su primo y cómplice, Mariano Macu Mikuláš, fue condenado a 30 años de prisión por su participación en al menos 11 de los crímenes, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente dada la gravedad de los hechos. Según relatos populares y anécdotas compartidas, Mariano sufrió abusos constantes en la cárcel, donde los presos aplicaban una ley del talión informal contra criminales como él. Se dice que durante su encierro aprendió a leer y escribir, accedió a libros en la biblioteca de la prisión, incluyendo la Biblia, y experimentó una conversión que lo llevó a convertirse en pastor evangélico tras cumplir su sentencia. Fundó su propia iglesia cristiana y vivió hasta los 93 años, muriendo supuestamente de cáncer de colon, atribuido por algunos a los traumas sufridos en prisión. Sin embargo, esta versión no ha sido verificada por fuentes confiables y podría formar parte de leyendas urbanas que rodean el caso. Lo que sí es cierto es que su rol como cómplice dejó una sombra duradera en la historia de estos crímenes atroces. Pero la historia no terminó con su muerte. Después de la ejecución, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala solicitó la cabeza de Mikuláš para estudio médico. El informe de la época describe que, a pesar de su baja estatura aproximadamente 1,54 metros, tenía una musculatura y fuerza física sorprendentes, comparables a las de un primate pequeño. Además, su cerebro resultó ser ligeramente más grande que el promedio humano, algo que despertó el interés de los médicos de la época. Décadas después, en los años 90, según testimonios de la USAC, la cabeza fue robada misteriosamente de la universidad. Nunca se encontró, y hasta hoy, su paradero es un misterio. Más allá de los rumores. Este caso nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables. José María Mikuláš dejó una huella oscura en nuestra historia. Una advertencia de lo que puede ocurrir cuando el mal se disfraza de amabilidad. Su nombre se convirtió en el coco para asustar a generaciones de niños guatemaltecos. Reflexionando sobre el caso de José María Mikuláš, lo que más me impacta es cómo el mal puede acechar en lo cotidiano, disfrazado de amabilidad en un mundo que parece seguro. A las generaciones de hoy, les digo, no ignoren las señales, protejan a los más vulnerables como si fueran suyos, y recuerden que la justicia, aunque tardía, siempre deja una lección. Aprendamos del pasado para construir un futuro donde el horror no se repita. Cuiden a los suyos. Y así, amigos, llegamos al final de este miércoles de misterio. Si les gustan estas historias, denle like. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el próximo capítulo. ¿Qué piensan del destino de Mariano? ¿Conocen algún caso similar que quieran que narre? Déjenlo en los comentarios.